Aviso importante, este programa es transmitido a través de Internet por la onda radio apto solo para adolescentes y adultos. Todos los temas que se tratan en el programa son sin la finalidad de ofender a ningún grupo social, religioso o étnico. Asimismo, también se aclara que este programa con su lenguaje y actitudes nunca tendrán la finalidad de ofender, alterar, discriminar o de causar algún daño moral o de cualquier otro tipo a cualquier institución pública, privada o a cualquier persona física o moral que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, orientación sexual, política, ideológica, religiosa, condición física, socioeconómica o cualquier otra índole. En resumen, si eres una persona sensible se recomienda no escuchar este contenido. Todos los derechos reservados y registrados por la onda radio. En este video, les contaré algunas historias de terror sobre encuentros y avistamientos extraterrestres que te pondrán los pelos de punta. Si eres fanático de lo paranormal y te fascina el misterio del universo, este video es perfecto para ti. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes de personas que afirman haber tenido encuentros sobrenaturales con seres de otro mundo. Desde abducciones inexplicables hasta avistamientos impactantes, estas historias te dejarán pensando en la existencia de vida extraterrestre. ¿Estás listo para adentrarte en el oscuro y desconocido mundo de los encuentros con seres de otros planetas? No olvides suscribirte a mi canal para más contenido aterrador. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que nunca olvidaré. Hace unos años, tuve un avistamiento de un objeto volador no identificado, o como comúnmente se le llama, un ovni. La noche en cuestión fue una de esas en las que el cielo se despliega como un manto de terciopelo oscuro, tachonado con innumerables estrellas titilantes que parecían parpadear en un lenguaje propio. Recuerdo que me encontraba solo en el patio de mi casa, un lugar donde suelo pasar tiempo reflexionando y observando la magnificencia del firmamento. Es en esos momentos de tranquilidad y contemplación cuando uno se siente más conectado con el cosmos, cuando las preguntas existenciales afloran con mayor intensidad. ¿Qué tan vasto es realmente el universo? ¿Estamos solos? ¿Qué misterio se esconde el cielo estrellado? En esa ocasión, mis pensamientos se vieron abruptamente interrumpidos por un evento que cambiaría mi percepción para siempre. Todo sucedió una noche clara y despejada. Estaba en mi casa observando las estrellas cuando noté un objeto extraño en el cielo. Al principio pensé que era una estrella fugaz, pero pronto me di cuenta de que se movía de manera errática y no seguía ninguna trayectoria lógica. La claridad del cielo me permitía ver con total nitidez, y la ausencia de nubes o contaminación lumínica hacía que cada detalle fuera visible. Recuerdo que el objeto apareció de manera súbita, como si hubiera salido de la nada. Al principio, su apariencia era similar a la de un satélite, pero su comportamiento rápidamente me convenció de que no era un objeto convencional. Se desplazaba con movimientos rápidos y bruscos, cambiando de dirección en ángulos imposibles para cualquier aeronave conocida. A medida que lo observaba, noté que su color cambiaba sutilmente, pasando de un blanco brillante a un azul intenso, luego a un verde fosforescente, y finalmente a un rojo que parecía vibrar. Esta variabilidad cromática añadía una capa de misterio a la situación. Me quedé mirando fijamente, tratando de entender lo que veía. El objeto era de un color brillante y cambiante, con una forma que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Durante unos minutos, simplemente flotó en el cielo, desafiando cualquier explicación lógica. La forma del objeto era difícil de definir. A veces parecía esférico, otras veces se asemejaba a un disco achatado. Lo más desconcertante era la forma en que se desplazaba. A diferencia de los aviones o helicópteros, que tienen una dirección y velocidad constantes, este objeto se movía como si no obedeciera a las leyes de la física que conocemos. Aceleraba y desaceleraba de forma abrupta, y en algunos momentos parecía desaparecer para reaparecer instantáneamente en otro punto del cielo. No había ruido alguno, ni siquiera el zumbido bajo que a veces se escucha cuando un avión pasa a gran altura. Todo esto me hacía dudar de mis propios ojos, preguntándome si estaba siendo víctima de una ilusión o si realmente estaba presenciando algo extraordinario. En ese momento sentí una mezcla de emoción y asombro.
No podía creer lo que estaba presenciando, y al mismo tiempo me inundó una sensación de misterio y curiosidad. ¿Qué era ese objeto? ¿Era realmente de origen extraterrestre? Las emociones eran intensas y contradictorias. Por un lado, la posibilidad de estar viendo un ovni me llenaba de una euforia indescriptible, similar a la que uno siente cuando descubre algo completamente nuevo y sorprendente. Por otro lado, el miedo a lo desconocido y la incertidumbre sobre lo que significaba lo que estaba viendo me paralizaban. ¿Podría ser un avión experimental del gobierno? ¿Una ilusión óptica? ¿O realmente estaba frente a una nave de origen extraterrestre? Cada una de estas preguntas alimentaba mi curiosidad y mi deseo de saber más, pero al mismo tiempo me dejaban con una sensación de vulnerabilidad y desconcierto. Después de unos minutos el objeto desapareció repentinamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Aunque nunca he tenido todas las respuestas sobre lo que presencié esa noche, sé que fue una experiencia que nunca olvidaré. La desaparición fue tan abrupta como su aparición. Un segundo estaba ahí, flotando y cambiando de color en el cielo nocturno, y al siguiente, simplemente se esfumó. Intenté buscarlo con la mirada, esperando que reapareciera, pero fue en vano. La calma regresó al cielo, y las estrellas continuaron su parpadeo indiferente. Me quedé un rato más en el patio, tratando de procesar lo que había visto, pero ninguna explicación satisfactoria surgía en mi mente. Esa noche, al acostarme, seguía repasando una y otra vez la secuencia de eventos, esperando encontrar algún detalle que hubiera pasado por alto, algo que me diera una pista sobre la naturaleza de aquel objeto misterioso. Tener un avistamiento de un fenómeno como este puede ser difícil de explicar, pero para mí fue un recordatorio de que, en este vasto universo, todavía hay muchas cosas que no entendemos completamente. Y quién sabe, tal vez algún día descubriremos que no estamos solos en este universo. Reflexionando sobre la experiencia, llegué a la conclusión de que nuestro conocimiento del universo es todavía muy limitado. La ciencia ha avanzado mucho, pero hay fenómenos que desafían nuestra comprensión y que nos invitan a seguir explorando y cuestionando. La posibilidad de que no estemos solos es una idea fascinante y aterradora a la vez. Implica que hay otras formas de vida, quizás más avanzadas que nosotros, con tecnología y conocimientos que apenas podemos imaginar. Este pensamiento me llena de humildad y me recuerda la importancia de mantener la mente abierta y la curiosidad viva, porque en última instancia, la búsqueda de respuestas es lo que impulsa el progreso humano y nos lleva a descubrir las maravillas del cosmos. Era una noche fresca y despejada, el tipo de noche en la que las estrellas parecen estar más cerca, como si pudieras tocarlas con la punta de los dedos. En mi pequeña finca en las afueras del tranquilo pueblo de San Pedro, la vida solía transcurrir con una calma casi ritual. Había terminado un día largo y agotador en los campos, cultivando el maíz que alimenta a mi familia y a gran parte del pueblo. El trabajo en la tierra es duro, pero también tiene una belleza simple y una conexión profunda con la naturaleza que pocas personas entienden. Cada amanecer trae consigo la promesa de crecimiento y vida, y cada anochecer ofrece un merecido descanso bajo el manto estrellado del cielo. Esa noche, después de una cena sencilla pero reconfortante preparada por mi esposa, me sentía particularmente cansado. El esfuerzo físico del día me había dejado con los músculos adoloridos, pero también con una sensación de satisfacción que solo los que trabajan la tierra pueden conocer. Mi perro, Rocco, un fiel compañero de 4 patas que nunca me deja solo, descansaba a mis pies mientras me tomaba una taza de café. El café siempre me ha ayudado a relajarme y a reflexionar sobre el día. Mientras bebía, los sonidos de la noche se intensificaban. El croar de las ranas en el estanque cercano, el susurro del viento moviendo las hojas de los árboles y el ocasional ulular de un búho escondido en algún rincón oscuro. Decidí dar una vuelta por los campos antes de ir a dormir. No era raro que hiciera esto,
Me gustaba asegurarme de que todo estuviera en orden, que no hubiera animales merodeando ni problemas con el riego. Además, el paseo nocturno me ayudaba a despejar la mente. Rocco, siempre alerta, se levantó de un salto en cuanto vio que cogía mi linterna. Juntos, comenzamos a caminar por los senderos conocidos, donde cada piedra y cada árbol tienen una historia. El cielo estaba particularmente despejado esa noche, y la luna, casi llena, bañaba los campos con una luz plateada que transformaba el paisaje. Las sombras largas y sinuosas de las plantas de maíz se movían suavemente con la brisa, creando un espectáculo casi etéreo. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si estuvieran celebrando algún evento celestial desconocido para nosotros, los simples mortales. Siempre he sentido una conexión especial con las estrellas. Desde niño, pasaba horas mirándolas y preguntándome qué secretos guardaban, qué mundos lejanos existían más allá de nuestra comprensión. Mientras caminaba, con Rocco olfateando cada rincón, empecé a notar un zumbido extraño en el aire. Al principio pensé que podría ser algún insecto, tal vez una cigarra o algún otro bicho nocturno, pero el sonido era diferente, más profundo y constante. Era como una vibración que podía sentir en el pecho, no solo escuchar. Mi primer instinto fue mirar alrededor, buscar algo familiar que pudiera explicar ese fenómeno. Pero no vi nada fuera de lo común. La quietud de la noche solo hacía que el zumbido fuera aún más inquietante. Mi mente, cansada pero alerta, empezó a considerar otras posibilidades. Fue entonces cuando lo vi. Una luz intensa y brillante descendía del cielo, rompiendo la oscuridad con una claridad casi cegadora. Al principio pensé que podría ser un avión, un helicóptero tal vez, pero la luz era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. No parpadeaba como las luces de navegación de los aviones, ni se movía con la lentitud de un helicóptero. Era una luz constante y poderosa, que se movía con una precisión y velocidad que desafiaban toda lógica. La luz descendía rápidamente, y mi corazón comenzó a latir más rápido con una mezcla de anticipación y temor. Antes de que pudiera reaccionar, un objeto enorme y brillante se posó en el campo, a unos 100 metros de donde yo estaba. Mi respiración se hizo superficial mientras intentaba procesar lo que veía. Era una especie de nave, de forma ovalada, con un color metálico que reflejaba la luz de la luna de una manera que parecía casi hipnótica. Las luces se refractaban en su superficie, creando patrones danzantes que me dejaron sin aliento. En ese momento, supe que estaba presenciando algo fuera de lo común, algo que cambiaría mi vida para siempre. La luz descendió rápidamente, y antes de que pudiera reaccionar, un objeto enorme y brillante se posó en el campo, a unos 100 metros de donde yo estaba. Era una especie de nave, de forma ovalada y de un color metálico que reflejaba la luz de la luna de una manera casi hipnótica. La estructura del objeto era imponente y parecía tener una superficie completamente lisa, sin juntas ni remaches visibles, lo que me hizo pensar en una tecnología muy avanzada, lejos de cualquier cosa que hubiera visto o imaginado antes. Rocco empezó a ladrar frenéticamente, sus ladridos resonando en la quietud de la noche. Sus ladridos eran más intensos que nunca, casi desesperados, como si sintiera una amenaza que yo aún no podía comprender del todo. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran ancladas al suelo, y el miedo comenzó a infiltrarse en mis pensamientos. Intenté calmar a Rocco, pero él no dejaba de ladrar, tirando de la correa en un intento de protegerme de lo que fuera que se acercaba. Mi mente estaba dividida entre el deseo de correr y la necesidad de quedarme para entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, la nave se abrió con un sonido sordo, casi como un susurro metálico. Una rampa se desplegó suavemente hasta el suelo, y el aire pareció vibrar con una energía extraña y desconocida. De su interior, comenzaron a salir unas figuras delgadas y altas, con una piel grisácea y ojos grandes y negros que brillaban con una intensidad inquietante.
Cada paso que daban parecía calculado, sin el más mínimo error, moviéndose con una gracia antinatural que me dejó sin palabras. Las figuras parecían flotar ligeramente por encima del suelo, sin hacer ruido, como si el mismo aire las sustentara. No sabía si estaba soñando o viviendo una pesadilla. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero nada tenía sentido. Los seres avanzaron hacia mí, moviéndose con una sincronización perfecta, como si estuvieran coordinados por una mente colectiva. Sentí una mezcla de terror y fascinación. Era consciente de que lo que estaba presenciando estaba más allá de la comprensión humana. Y aunque una parte de mí quería salir corriendo, otra parte estaba irremediablemente atraída por la majestuosidad de lo desconocido. Era como estar atrapado en un trance, incapaz de apartar la vista de aquellos seres y su nave resplandeciente. Rocco, en un arranque de valentía, corrió hacia ellos, pero uno de los seres levantó una mano y el perro se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera frenado. Rocco, que siempre había sido valiente y protector, se quedó inmóvil, como si estuviera paralizado por una voluntad superior. Intenté llamar a Rocco de vuelta, pero mi voz apenas era un susurro ahogado por el miedo y la incredulidad. Los seres continuaron avanzando hacia mí, y pude sentir su mirada penetrante, como si estuvieran escaneando cada pensamiento, cada emoción. Uno de los seres, que parecía ser el líder, se acercó más que los otros. Sus ojos, grandes y negros, parecían contener el infinito, reflejando estrellas y galaxias en su profundidad. Sin embargo, extrañamente, no sentí miedo. Había algo en su presencia que era calmante, casi pacífico. Extendió su mano hacia mí, y en ese momento, una especie de holograma apareció entre nosotros, mostrando imágenes de galaxias, planetas y constelaciones que nunca había visto. Era como si intentaran comunicarse, mostrarme de dónde venían. El holograma era una visión del cosmos, con colores y formas que desafiaban mi imaginación. Veía planetas de tonos iridiscentes, sistemas solares con múltiples soles, y nebulosas que se arremolinaban en un ballet cósmico. Todo parecía tan vasto y hermoso, y sentí una punzada de humildad al darme cuenta de lo pequeño que era nuestro mundo en comparación. No había palabras, solo imágenes y sensaciones que se transmitían directamente a mi mente, llenándome de una comprensión profunda y abrumadora de la inmensidad del universo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, observando esas visiones del universo. Podrían haber sido minutos, o tal vez horas. Finalmente, el ser retiró su mano y el holograma desapareció. Sin decir una palabra, los seres regresaron a su nave. La rampa se levantó y en un instante, la nave despegó, desapareciendo en el cielo con la misma rapidez con la que había llegado. Me quedé ahí, en medio del campo, mirando al cielo, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Rocco volvió a mi lado, meneando la cola como si nada hubiera pasado. Caminamos de regreso a la casa en silencio, ambos sumidos en nuestros pensamientos. Nunca conté a nadie lo que vi esa noche. ¿Quién me creería? Pero cada vez que miro las estrellas, no puedo evitar pensar en aquellos seres y en el vasto universo del que forman parte. Soy solo un humilde agricultor, pero esa experiencia me hizo sentir que, de alguna manera, estoy conectado a algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. En los días que siguieron al avistamiento, continué con mis tareas diarias, pero había algo diferente en mí, una nueva perspectiva que no podía ignorar. Las noches se volvieron momentos de introspección profunda. Cada vez que miraba al cielo, recordaba las imágenes que aquellos seres me habían mostrado. Me preguntaba sobre su propósito, sobre lo que buscaban y por qué habían elegido mostrarme a mí, de entre todas las personas, ese fragmento de su vasto conocimiento. Me sentía insignificante, pero al mismo tiempo, honrado. Los campos que solía cultivar ahora parecían más pequeños, menos importantes en comparación con la grandeza del universo.
Decidí llevar un diario para registrar mis pensamientos y las imágenes que aún estaban frescas en mi mente. Cada noche, después de un día de trabajo en los campos, me sentaba en la mesa de la cocina y escribía todo lo que recordaba. Describía las galaxias, los planetas, los colores y las sensaciones que había experimentado. Sentía que, al hacerlo, de alguna manera mantenía viva la conexión con aquellos seres. Mi esposa, aunque preocupada por mi repentina obsesión, me apoyaba. Ella siempre había sabido que tenía una inclinación por mirar las estrellas, pero ahora veía una pasión renovada en mis ojos. Un día, mientras arábamos los campos, mi vecino, don Pedro, notó que estaba más callado de lo habitual. Pedro es un hombre sabio y de pocas palabras, alguien que ha vivido toda su vida en estas tierras y conoce cada rincón como la palma de su mano. Se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Dudé en contarle la verdad, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que podía confiar en él. Le hablé de la nave, de los seres y de las visiones que había visto. Para mi sorpresa, no se rió ni me llamó loco. En cambio, asintió lentamente y me dijo que había oído historias similares de otros agricultores, historias que nunca habían salido del círculo íntimo del pueblo. Don Pedro me contó sobre un avistamiento que había tenido lugar muchos años atrás, cuando él era solo un niño. Me habló de luces en el cielo y de figuras que se movían en la oscuridad, de cómo su abuelo le había contado historias sobre visitantes de las estrellas. Me sentí aliviado al saber que no estaba solo, que otros habían visto lo que yo había visto. Nuestra conversación se alargó hasta el anochecer, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado a alguien que comprendía mi experiencia. Con el tiempo, comencé a investigar más sobre avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres. Leí libros, artículos y testimonios de personas de todo el mundo que habían vivido experiencias similares. Cada historia era única, pero todas compartían una sensación común de asombro y transformación. Me di cuenta de que nuestra comprensión del universo es limitada y que hay mucho más por descubrir de lo que podemos imaginar. Mi vida como agricultor continuó, pero con un nuevo propósito. Trabajaba la tierra con la misma dedicación, pero mi mente estaba siempre explorando las posibilidades del cosmos. Empecé a organizar pequeñas reuniones en mi casa, invitando a vecinos y amigos para hablar sobre el universo y compartir nuestras experiencias. Algunos eran escépticos, otros curiosos, pero todos coincidíamos en que había algo fascinante en mirar más allá de nuestro pequeño rincón del mundo. Aquella noche, la noche del encuentro, cambió mi vida para siempre. Me hizo entender que somos parte de algo mucho más grande y misterioso. Y aunque sigo siendo un humilde agricultor, ahora miro las estrellas con una mezcla de humildad y esperanza, sabiendo que en algún lugar del vasto universo hay seres que nos observan y que, de alguna manera, estamos conectados a ellos. Hace varios años, en una apartada reserva natural rodeada de espesos bosques y hermosos paisajes, se empezaron a escuchar rumores sobre extrañas apariciones en un lago. Este lugar, conocido por su tranquilidad y su belleza natural, pronto se convirtió en el epicentro de historias inquietantes que capturaban la imaginación de todos. El lago, que antes era solo un punto de interés para los amantes de la naturaleza, comenzó a atraer a curiosos y buscadores de lo sobrenatural. La reserva, con sus caminos serpenteantes entre los árboles y su fauna variada, parecía el escenario perfecto para estos misterios. Durante el día, el lugar mantenía su encanto habitual, con los cantos de las aves y el susurro del viento entre las hojas. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente cambiaba. La oscuridad parecía envolverse en un manto de misterio, y el lago se convertía en un espejo inquietante que reflejaba más que la luz de la luna. Algunos visitantes aseguraban haber presenciado luces misteriosas y avistamientos de seres no identificados merodeando en la oscuridad. Los relatos variaban, pero había un consenso general sobre la naturaleza extraña de las apariciones.
Las luces, describían algunos, eran orbes que flotaban sin rumbo fijo, moviéndose con una gracia etérea que desafiaba cualquier explicación racional. Otros hablaban de figuras humanoides, sombras que se deslizaban por la orilla del lago, apenas visibles entre la penumbra. Estas figuras, decían, tenían una apariencia irreal, con cuerpos alargados y movimientos que parecían desafiar las leyes de la física. ¿Estaríamos ante una manifestación extraterrestre? La pregunta quedó flotando en el aire, alimentando la curiosidad y el temor de todos los que escuchaban los relatos. Las teorías comenzaron a circular, desde explicaciones científicas sobre fenómenos naturales hasta especulaciones sobre visitas de otros mundos. Cada nuevo testimonio añadía una capa de intriga, y la reserva natural se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos interesados en lo paranormal. Un pescador local, Pedro, afirmó haber tenido un encuentro con estas criaturas. Según él, una noche mientras se encontraba solo en su bote en medio del lago, vio cómo una luz intensa surgía de las profundidades y se elevaba hasta el cielo. La experiencia, según contó Pedro, fue tan aterradora como fascinante. La luz, de un brillo cegador, iluminó el lago como si fuera de día, y su intensidad hizo que Pedro cerrara los ojos instintivamente. Al abrirlos, vio que la luz no solo provenía del agua, sino que parecía formar una especie de vórtice que conectaba el lago con el cielo. Fue entonces cuando los vio, seres de otro mundo, con cuerpos alargados y grandes ojos brillantes que lo observaban desde la luz. Pedro describió sus ojos como espejos que reflejaban su propio temor, y sus cuerpos como sombras que parecían flotar más que caminar. Aterrado, Pedro remó con todas sus fuerzas hacia la orilla, sintiendo que cada segundo en el lago prolongaba su pesadilla. Desde ese día, Pedro nunca volvió a pescar en aquel lago. Su relato, lleno de detalles vívidos y emociones intensas, se convirtió en uno de los más conocidos y comentados entre los habitantes de la zona y los visitantes de la reserva. La historia de Pedro sirvió para avivar aún más la leyenda del lago, convirtiendo su testimonio en una pieza clave del misterio. Los rumores se extendieron rápidamente y los visitantes de la reserva natural empezaron a llegar con la esperanza de capturar una imagen de estos seres. Los medios locales y algunos nacionales comenzaron a cubrir las historias, y pronto la reserva se llenó de equipos de televisión, investigadores de lo paranormal y curiosos de todas partes. Algunos visitantes decían que los seres eran pacíficos, mientras que otros los describían como entidades hostiles. Los relatos variaban ampliamente. Unos afirmaban haber sentido una presencia benigna y reconfortante, como si los seres transmitieran un mensaje de paz y conocimiento. Otros, en cambio, hablaban de una sensación de amenaza, de una presencia que los observaba con intenciones desconocidas y posiblemente peligrosas. Sin embargo, todos compartían el miedo a lo desconocido. La reserva, que antes era un refugio de tranquilidad, se convirtió en un escenario de tensión y misterio. Las noches se llenaron de murmullos y susurros, de personas que vigilaban el lago con cámaras y linternas, esperando captar una imagen que resolviera el enigma. María, una excursionista valiente, decidió pasar una noche junto al lago para tratar de desvelar el misterio. A diferencia de otros, María no buscaba fama ni reconocimiento. Su motivación era puramente personal. Desde pequeña, había sentido una fascinación por lo desconocido, y las historias del lago despertaron en ella un deseo irrefrenable de entender lo que realmente estaba ocurriendo. Durante las primeras horas de la madrugada, se despertó sobresaltada por un extraño zumbido que parecía venir del agua. El sonido era hipnótico, casi musical, pero al mismo tiempo perturbador. Al asomarse al lago, tuvo el terrorífico encuentro con estos seres de otro mundo. Los vio claramente, emergiendo del agua con movimientos lentos y gráciles, sus ojos brillando como faros en la oscuridad. Se mantuvo quieta, deseando pasar desapercibida, y aunque logró escapar sin ser vista, el temor quedó grabado en su memoria. La experiencia de María fue diferente a todas las demás.
ya que describió una sensación de comunicación, como si los seres intentaran transmitirle algo. Sin embargo, el miedo y la incomprensión nublaron cualquier posibilidad de entendimiento. Desde entonces, María se convirtió en una de las voces más respetadas sobre el tema, compartiendo su experiencia con aquellos que buscaban respuestas, pero también advirtiendo sobre los peligros de enfrentarse a lo desconocido. Parece que los encuentros con estos extraterrestres se acumulan, dejando a los visitantes de la reserva natural en un estado de perpetua intriga y pavor. A medida que los testimonios se multiplican, la línea entre realidad y ficción se vuelve cada vez más difusa. Las autoridades locales, inicialmente escépticas, comenzaron a prestar más atención a los relatos debido a la creciente presión pública. Se organizaron investigaciones, se analizaron muestras de agua y suelo, y se instalaron cámaras de vigilancia alrededor del lago. Sin embargo, las pruebas concretas seguían siendo esquivas. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su origen, sus intenciones, o qué buscan en este tranquilo lugar. Los científicos ofrecían teorías sobre fenómenos naturales desconocidos, mientras que los ufólogos defendían la hipótesis extraterrestre. La incertidumbre solo servía para aumentar el interés y el miedo. La reserva, una vez un remanso de paz, ahora estaba marcada por un aura de misterio y suspense. Los encuentros continuaban, cada uno añadiendo un nuevo capítulo a la leyenda del lago. Las noches eran especialmente tensas, con grupos de personas observando el agua, esperando cualquier señal de los enigmáticos visitantes. La incógnita de los extraterrestres en el lago de la reserva natural continúa. ¿Son seres de otro planeta o hay algo más detrás de estas apariciones? Tal vez nunca descubramos la respuesta y simplemente debamos aceptar que hay cosas que escaparán siempre a nuestro entendimiento. La historia del lago se convirtió en un ejemplo de cómo la curiosidad humana puede ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, el misterio atraía a mentes inquisitivas, impulsando la búsqueda de conocimiento y verdad. Por otro, el miedo a lo desconocido generaba ansiedad y desconfianza. Lo que sí podemos afirmar es que, sin duda, el lago de esta reserva natural guarda un secreto paranormal y aterrador. Las historias, los encuentros y las investigaciones son testimonio de un fenómeno que desafía nuestras concepciones de la realidad. La reserva natural, con su belleza y sus misterios, sigue siendo un lugar de atracción y temor, un recordatorio de que el mundo aún guarda secretos que están más allá de nuestra comprensión. Las luces en el lago, las figuras en la oscuridad, todo contribuye a una leyenda que continuará intrigando a generaciones futuras. Hace muchos años, en un pequeño pueblo perdido en medio de la noche, se empezaron a escuchar rumores sobre avistamientos extraterrestres. Los habitantes estaban asustados. No sabían si era real o solo producto de su imaginación. Pero, en una fría noche de invierno, todo cambió. Este pequeño pueblo, cuya ubicación exacta era conocida solo por sus residentes y algunos cartógrafos obstinados, tenía una larga historia de leyendas y misterios. Su existencia misma parecía sacada de un cuento de hadas, con casas de madera antiguas, caminos empedrados y una atmósfera que se tornaba espesa y densa al caer la noche. Los rumores sobre los avistamientos comenzaron de manera inocua, con un par de niños afirmando haber visto luces extrañas en el cielo mientras jugaban al atardecer. Al principio, nadie les creyó, atribuyendo sus relatos a la imaginación infantil y a los efectos de las historias de miedo que solían contarse alrededor de la hoguera. Sin embargo, con el paso de las semanas, las historias se multiplicaron. No solo eran niños quienes afirmaban haber visto algo, sino también adultos, agricultores, pastores y hasta el propio alcalde del pueblo. Todos hablaban de luces brillantes y objetos voladores no identificados que cruzaban el cielo a gran velocidad, realizando maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. La comunidad, que siempre había sido unida y racional,
empezó a fragmentarse entre los que creían firmemente en la presencia extraterrestre y los que lo consideraban una histeria colectiva. Las discusiones en la plaza del pueblo se volvieron comunes y la tensión se palpaba en el aire. El temor crecía a la par que los relatos. Las noches frías de invierno solo añadían un manto de inquietud, con el viento aullando entre las ramas desnudas de los árboles y las sombras proyectadas por la luna creando figuras espectrales en el suelo. Fue en una de esas noches, con la temperatura bajo cero y una luna llena que iluminaba tenuemente el paisaje, cuando la situación alcanzó su punto crítico. Los animales del pueblo, especialmente los perros, estaban más nerviosos de lo habitual, aullando y ladrando sin razón aparente. Los ancianos del lugar, que habían vivido lo suficiente como para desconfiar de las coincidencias, sabían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un grupo de jóvenes exploradores decidió investigar los alegatos y adentrarse en el bosque en busca de evidencia. Armados con linternas y cámaras, caminaron en silencio entre los árboles, con nerviosismo y anticipación. Este grupo de jóvenes, compuesto por 5 amigos inseparables, se había formado desde la infancia. Se conocían tan bien que no necesitaban palabras para comunicarse, compartiendo una confianza ciega en las habilidades y juicios de cada uno. Decidieron tomar cartas en el asunto, impulsados tanto por la curiosidad como por el deseo de demostrar que los rumores eran infundados. Su valentía, o quizás su imprudencia, los llevó a planear una expedición nocturna al corazón del bosque, el lugar de donde, según las historias, provenían las luces misteriosas. Prepararon sus mochilas con todo lo que creían necesitar: linternas de alta potencia, cámaras con visión nocturna, baterías de repuesto y algunos suministros básicos por si la exploración se alargaba. Antes de partir, se reunieron en el centro del pueblo, bajo la atenta mirada de los vecinos que se despidieron de ellos con una mezcla de respeto y temor. Algunos trataron de disuadirlos, recordándoles las historias de desapariciones y eventos inexplicables que habían sucedido en el bosque a lo largo de los años, pero la determinación de los jóvenes era inquebrantable. Al adentrarse en el bosque, el aire se volvió más frío y denso, y la oscuridad parecía envolverlos como una manta. Caminaban en silencio, con los sentidos agudizados, atentos a cualquier señal de movimiento o sonido inusual. La tensión era palpable. Cada crujido de rama o susurro del viento hacía que sus corazones latieran más rápido. La anticipación se mezclaba con el miedo, creando una atmósfera cargada de energía nerviosa. A medida que avanzaban, el bosque se volvía más denso, y la luz de las linternas parecía apenas penetrar la oscuridad omnipresente. De repente, una luz brillante apareció en el cielo nocturno. Los corazones de los jóvenes comenzaron a palpitar a medida que se acercaban al origen de la luz. Mientras se internaban más y más en el bosque, los sonidos extraños comenzaron a llenar el aire. La luz era diferente a cualquier otra cosa que hubieran visto antes. No era una estrella ni un avión, sino una esfera brillante que emitía un resplandor pulsante y cambiaba de color de manera hipnótica. Parecía estar flotando, moviéndose suavemente por el cielo nocturno sin hacer ruido alguno. Los jóvenes se miraron entre sí, sus expresiones oscilando entre el asombro y el terror. Decidieron seguir la luz, con la esperanza de descubrir su origen y, tal vez, capturar alguna evidencia que pudieran llevar de regreso al pueblo. A medida que se adentraban más en el bosque, los sonidos a su alrededor comenzaron a cambiar. Lo que al principio eran ruidos naturales del bosque, como el crujir de hojas y el canto de los grillos, se transformó en algo mucho más siniestro. Oían susurros, como voces hablando en un idioma desconocido, y crujidos que no podían ser atribuidos solo a animales del bosque. La sensación de ser observados se intensificó, haciendo que los pelos de la nuca se les erizaran. La luz los guiaba, moviéndose de manera casi deliberada, como si los estuviera atrayendo hacia un destino específico. Cada paso que daban aumentaba su nerviosismo, y la sensación de que estaban entrando en un territorio prohibido se hacía más fuerte. Los sonidos extraños se volvieron más pronunciados,
mezclándose con lo que parecían ser zumbidos electrónicos y vibraciones en el suelo. Todo en el ambiente indicaba que estaban a punto de encontrarse con algo fuera de este mundo. Entonces, vieron algo que nunca olvidarían. Seres extraterrestres de aspecto aterrador emergieron de la oscuridad, sus ojos luminosos y brillantes, y sus cuerpos delgados y pálidos, helaron la sangre de los jóvenes exploradores. Los seres parecían sacados de una pesadilla. Eran altos y delgados, con extremidades largas y dedos huesudos que terminaban en puntas afiladas. Sus ojos, de un brillo intenso y penetrante, parecían ver más allá de lo físico, como si pudieran leer los pensamientos y emociones de los jóvenes. La piel de estos seres era de un tono pálido, casi translúcido, y parecía reflejar la luz de la luna de una manera antinatural. Cada movimiento que hacían era silencioso y fluido, dando la impresión de que flotaban más que caminaban. Los jóvenes se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El miedo se apoderó de ellos, congelándolos en el lugar. Sentían como si el tiempo se hubiera detenido, y cada segundo se alargaba en una eternidad de terror. Los seres extraterrestres no emitían sonido alguno, pero la presencia de estos era tan abrumadora que parecía llenar el aire con una presión opresiva. Los ojos luminosos se centraron en los jóvenes, y una sensación de vulnerabilidad absoluta los invadió. Sabían instintivamente que estos seres no venían en son de paz. Paralizados por el miedo, los jóvenes intentaron huir, pero era demasiado tarde. Los extraterrestres los rodearon y comenzaron a emitir sonidos incomprensibles. Estaba claro que no venían en paz, sino con la intención de causar daño. Los sonidos que emitían los seres eran agudos y estridentes, como una mezcla de chirridos metálicos y voces moduladas electrónicamente. No había duda de que estaban comunicándose entre ellos, planificando sus movimientos. Los jóvenes, a pesar del terror, trataron de encontrar una salida, de escapar de este encuentro macabro. Sin embargo, cada intento de moverse era en vano, pues los seres se desplazaban con una rapidez y agilidad imposibles de igualar. Rodeados y sin escapatoria, los exploradores sentían cómo la desesperación se apoderaba de ellos. Los extraterrestres comenzaron a acercarse lentamente, extendiendo sus delgadas extremidades hacia los jóvenes. El contacto con esas manos frías y metálicas era una sensación que ninguno de ellos olvidaría. Era como si la vida misma se les escapara con cada toque, una frialdad que llegaba hasta los huesos y hacía imposible cualquier intento de resistencia. Los sonidos incomprensibles se volvieron más intensos, como si los seres estuvieran deleitándose con el miedo que habían provocado. La atmósfera estaba cargada de una energía negativa, una sensación de maldad que no dejaba espacio para la esperanza. Los jóvenes sintieron cómo los cuerpos extraños les tocaban, y la fuerza los arrastraba hacia lo desconocido. Gritaron y lucharon por su vida, pero era inútil. Uno a uno, desaparecieron en las manos frías y metálicas de los extraterrestres. Los intentos de lucha de los jóvenes fueron heroicos pero inútiles. Cada movimiento, cada esfuerzo por liberarse, era contrarrestado con una fuerza sobrenatural por parte de los seres extraterrestres. Parecía como si estuvieran siendo controlados por una fuerza invisible, una fuerza que los superaba en todos los sentidos. Los gritos de los jóvenes resonaban en el bosque, pero se perdían en la vastedad de la noche, ahogados por los sonidos alienígenas que llenaban el aire. Cada uno de los jóvenes fue capturado de manera implacable. Las manos frías y metálicas de los extraterrestres los agarraron con una fuerza que no dejaba espacio para la esperanza. Intentaron aferrarse desesperadamente a cualquier objeto, a cualquier raíz o rama que pudiera ofrecerles un atisbo de salvación, pero todo fue en vano. Los seres parecían conocer cada movimiento antes de que ocurriera, anticipando cada intento de resistencia y anulándolo sin esfuerzo alguno. A medida que eran arrastrados hacia lo desconocido, los jóvenes experimentaban una mezcla de terror y resignación.
Sabían que su destino estaba sellado, que habían caído en las garras de algo mucho más poderoso que ellos. Las imágenes de sus seres queridos, de sus vidas pasadas, pasaban por sus mentes en un torbellino de emociones. Se aferraban a esos recuerdos como si fueran la única luz en medio de la oscuridad que los rodeaba, pero incluso esa luz se desvanecía lentamente a medida que eran llevados más y más lejos de todo lo que conocían. Los seres extraterrestres los condujeron a través del bosque, hacia una fuente de luz que brillaba intensamente entre los árboles. A medida que se acercaban, los jóvenes pudieron distinguir una especie de nave espacial, una estructura metálica que parecía desafiar las leyes de la física. Era grande y angular, con luces parpadeantes y paneles brillantes que emitían un zumbido constante. Parecía viva, pulsando con una energía desconocida que llenaba el aire a su alrededor. Los jóvenes fueron llevados al interior de la nave, donde fueron recibidos por más seres extraterrestres que se movían con una gracia sobrenatural. La atmósfera dentro de la nave era opresiva, con un olor metálico y una sensación de claustrofobia que pesaba sobre ellos como una losa. Fueron conducidos a través de pasillos estrechos y salas llenas de extraños dispositivos, sin tener idea de hacia dónde los llevaban o qué les esperaba al final del camino. Finalmente, llegaron a una gran cámara circular, iluminada por una luz brillante que emanaba del techo. En el centro de la habitación, había una especie de plataforma elevada, sobre la cual se encontraba un objeto extraño y ominoso. Parecía un altar, pero hecho de metal y con extrañas inscripciones grabadas en su superficie. Los jóvenes sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas al verlo, como si estuvieran ante algo que trascendía su comprensión. Fueron obligados a subir a la plataforma, donde fueron sujetados por unas correas metálicas que los mantenían inmovilizados. Los seres extraterrestres se congregaron alrededor, emitiendo sonidos guturales y moviéndose con una agitación frenética. Los jóvenes se miraron entre sí, compartiendo un último momento de conexión antes de enfrentarse a su destino final. Entonces, comenzó el ritual. Los seres extraterrestres comenzaron a realizar una serie de movimientos y gestos, moviéndose en perfecta sincronía, como si estuvieran siguiendo un guión preestablecido. Las luces parpadeaban y los dispositivos zumbaban, creando una cacofonía de sonidos y luces que llenaba la habitación. Los jóvenes sintieron cómo la plataforma comenzaba a vibrar debajo de ellos, como si estuviera siendo activada por alguna fuerza invisible. Y entonces, ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. En medio del caos y la confusión, una voz resonó en sus mentes, clara y penetrante. Era una voz antigua y sabia, llena de conocimiento y autoridad. Les habló en un idioma que no entendían, pero que sentían en lo más profundo de sus almas. Les habló de un propósito mayor, de un destino que trascendía su comprensión humana. Les habló de la unidad de todas las cosas, de la interconexión de todo en el universo. Y les habló de su papel en ese gran esquema, de cómo sus vidas estaban entrelazadas en un tejido cósmico que se extendía más allá del tiempo y el espacio. Los jóvenes escucharon con asombro y reverencia, sintiendo cómo sus mentes se abrían a una comprensión más profunda de la realidad. A medida que la voz hablaba, sentían cómo sus miedos y dudas se disipaban, reemplazados por un sentido de paz y serenidad. Comprendieron que no estaban siendo sacrificados, como habían temido, sino elevados a un nuevo estado de conciencia, un estado en el que sus almas estarían libres de las limitaciones de la carne. Y así, en un instante de claridad y entendimiento, los jóvenes se entregaron al destino que los aguardaba. Sintieron cómo sus cuerpos se desvanecían, fundiéndose con la luz que los rodeaba y ascendiendo hacia una nueva existencia. En ese momento, comprendieron que no estaban siendo llevados hacia lo desconocido, sino hacia lo inevitable, hacia el próximo paso en su viaje hacia la eternidad, y en ese conocimiento, encontraron la paz que habían estado buscando, la paz que trascendía todas las cosas y los unía en un abrazo eterno.
Era una tarde de verano particularmente calurosa, cuando un grupo de amigos decidió adentrarse en el bosque en busca de aventuras. El sol brillaba intensamente, pintando de dorado las copas de los árboles, mientras una brisa cálida acariciaba sus rostros. Los jóvenes, enérgicos y llenos de entusiasmo, habían planeado esta excursión durante semanas. Entre risas y conversaciones, se adentraron en el espeso follaje, dejando atrás el ruido y la agitación de la ciudad. El aire fresco del bosque, cargado del aroma de pinos y tierra húmeda, los envolvía en una sensación de libertad y emoción. Eran 5. Laura, una joven de cabello castaño y ojos curiosos. Pedro, siempre listo con una broma para mantener los ánimos. Marta, cuya pasión por la naturaleza la había llevado a estudiar biología. Juan, el más atlético del grupo, siempre dispuesto a explorar nuevos terrenos. Y Ana, quien aunque un poco más reservada, tenía un espíritu aventurero que igualaba al de sus amigos. Equipados con mochilas, botellas de agua y un mapa algo anticuado, se sentían preparados para cualquier cosa que el bosque pudiera ofrecerles. Caminaban a paso ligero, disfrutando de la compañía y del entorno natural. Se detenían de vez en cuando para observar algún insecto peculiar, escuchar el canto de los pájaros o simplemente admirar la belleza de un claro iluminado por el sol. La conversación fluía fácilmente, hablando sobre temas triviales, recuerdos compartidos y planes futuros. La atmósfera era ligera y despreocupada, y cada paso que daban los alejaba más de la civilización y los acercaba a la promesa de una aventura inolvidable. Sin embargo, a medida que avanzaban, el bosque comenzaba a cambiar. Los árboles se volvían más densos, bloqueando la luz del sol y creando sombras alargadas y misteriosas. Los sonidos familiares de la naturaleza se atenuaban, reemplazados por un silencio inquietante. A pesar de esto, el grupo seguía adelante, animado por el deseo de descubrir qué secretos escondía ese rincón del bosque. Marta, en particular, estaba fascinada por la diversidad de flora y fauna que encontraban, y se detenía a menudo para tomar notas y fotografías. La caminata se hacía más ardua a medida que el terreno se volvía irregular. Pedro y Juan lideraban el grupo, abriendo camino entre la maleza y animando a los demás a seguir. Laura y Ana, aunque cansadas, mantenían el ánimo en alto, compartiendo historias y risas para mantener el espíritu del grupo. Sin embargo, no podían evitar sentir una creciente sensación de inquietud, como si algo invisible los estuviera observando desde las sombras. Después de varias horas de caminata, comenzaron a notar signos de que algo extraño se encontraba en la zona. Primero fue un zumbido lejano, apenas perceptible, que parecía provenir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Luego, encontraron huellas extrañas en el suelo, marcas que ninguno de ellos pudo identificar. Marta, con su conocimiento en biología, se mostró especialmente intrigada, pero no pudo ofrecer ninguna explicación convincente. La curiosidad inicial del grupo empezó a mezclarse con una leve sensación de temor. Finalmente, al llegar a un claro más profundo en el bosque, se encontraron con algo que nunca hubieran imaginado. Allí, en medio de la vegetación, yacía una extraña nave espacial estrellada. Su estructura metálica reflejaba la poca luz que se filtraba entre los árboles, y su diseño era completamente ajeno a cualquier tecnología terrestre que conocieran. Por un momento, todos quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que veían. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué significaba su presencia en un lugar tan remoto? Sin pensarlo dos veces, se acercaron para investigar lo que parecía ser un accidente. La nave, aunque dañada, emanaba una sensación de poder y misterio. A medida que se aproximaban, notaron que el zumbido que habían escuchado antes era más fuerte, como un eco persistente en el aire. Los corazones de los amigos latían con fuerza, impulsados por una mezcla de miedo y fascinación. Sin saberlo,
estaban a punto de enfrentarse a una realidad que cambiaría sus vidas para siempre. La nave espacial, un coloso de metal y luces parpadeantes, se alzaba imponente en el claro del bosque. A pesar de su evidente estado de deterioro, la estructura aún conservaba una majestuosa e intimidante presencia. Los amigos, movidos por una mezcla de curiosidad y temor, se acercaron lentamente, cada paso resonando con la expectación del descubrimiento y la incertidumbre de lo desconocido. El aire alrededor de la nave parecía cargado de electricidad, una vibración sutil que erizaba la piel y aceleraba los corazones. Laura, con su espíritu intrépido, fue la primera en romper el silencio. «¿Qué creéis que es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pedro, siempre dispuesto a una broma, intentó aliviar la tensión. «Parece sacado de una película de ciencia ficción. ¿Quién se apunta a ser el protagonista?». Pero incluso él no podía ocultar el nerviosismo en su tono. Marta, que nunca había visto algo tan fuera de lo común, sacó su cámara para documentar el hallazgo. «Esto es increíble», murmuró, enfocando el lente en los detalles de la nave. A medida que se acercaban más, comenzaron a notar características que desafiaban toda lógica conocida. El casco de la nave estaba cubierto de símbolos extraños, que brillaban con una luz azulada y parecían cambiar de forma al observarlos desde diferentes ángulos. La puerta principal, aunque parcialmente abierta, estaba sellada con un material desconocido que parecía una mezcla de metal y cristal. Los amigos se miraron entre sí, buscando en los rostros de los otros el valor para seguir adelante. Finalmente Juan, el más audaz del grupo, se acercó a la entrada y, con una mezcla de fuerza y delicadeza, intentó abrirla más. Al tocar la superficie, una ola de calor recorrió su brazo, como si la nave respondiera a su presencia. Con un crujido y un chisporroteo, la puerta se deslizó hacia un lado revelando un interior envuelto en penumbra. «Creo que deberíamos entrar», dijo, aunque su voz traicionaba la inseguridad que sentía. Ana, siempre cautelosa, preguntó, «¿Y si es peligroso?». «No sabemos qué puede haber adentro». Sin embargo, la curiosidad era demasiado fuerte para resistir. Equipados con linternas, los amigos ingresaron lentamente a la nave, cada paso resonando en el vacío metálico del interior. La atmósfera era opresiva, el aire denso con un olor desconocido, mezcla de ozono y algo químico. Las paredes interiores estaban cubiertas con los mismos símbolos que habían visto afuera, y paneles de control con luces intermitentes proyectaban sombras fantasmales. A medida que exploraban, encontraron habitaciones llenas de equipos extraños y pantallas que mostraban imágenes incomprensibles. Marta, intentando encontrar alguna pista, tomó fotografías y notas detalladas de todo lo que veía. Pedro, tratando de entender el propósito de los dispositivos, presionó algunos botones, lo que resultó en una serie de pitidos y luces parpadeantes. «Espero que no hayas activado la autodestrucción», bromeó Laura, aunque todos sabían que la posibilidad de un peligro real era alta. De repente, un ruido metálico rompió el silencio. Los amigos se quedaron inmóviles, escuchando atentamente. Parecía provenir de la parte trasera de la nave. Juan, tomando la delantera, se dirigió hacia la fuente del sonido, seguido de cerca por los demás. Al doblar una esquina, se encontraron con una escena que los dejó sin aliento. Varias cápsulas, alineadas a lo largo de la pared, contenían formas humanoides en su interior. Los cuerpos, inmóviles y envueltos en un líquido transparente, parecían seres de otro mundo, con piel grisácea y ojos grandes y oscuros. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Ana, que hasta entonces había mantenido la compostura, empezó a respirar agitadamente. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz temblando. Pero antes de que pudieran moverse, las luces de la nave se encendieron bruscamente, inundando el espacio con un resplandor cegador. Los paneles de control emitieron una serie de pitidos rápidos, y las cápsulas comenzaron a abrirse, liberando a las criaturas de su encierro.
Los amigos retrocedieron lentamente, sus corazones latiendo con fuerza. Las criaturas, ahora libres, abrieron los ojos y comenzaron a moverse, sus miradas fijas en los intrusos. Había una inteligencia fría y calculadora en sus ojos, una sensación de peligro inminente que hizo que los amigos se dieran cuenta de que estaban en grave peligro. Sin previo aviso, una de las criaturas se lanzó hacia ellos, moviéndose con una velocidad y agilidad sobrehumanas. La lucha por la supervivencia había comenzado. El terror se apoderó de los amigos en el instante en que los seres extraterrestres comenzaron a moverse. Las criaturas, altas y esbeltas, con extremidades alargadas y piel grisácea, avanzaban hacia ellos con pasos decididos. Sus ojos grandes y negros brillaban con una intensidad perturbadora, como si pudieran ver a través de ellos. Laura sintió que su corazón latía con una fuerza casi dolorosa, mientras una fría sensación de pánico se extendía por su cuerpo. Intentó retroceder, pero sus piernas parecían estar clavadas al suelo. Pedro, normalmente el más bromista, se quedó sin palabras, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Marta, quien hasta entonces había intentado racionalizar todo lo que veían, ahora estaba paralizada por el miedo, su mente incapaz de procesar la realidad que se desplegaba ante ellos. Juan, por su parte, instintivamente se colocó en una posición defensiva, dispuesto a proteger a sus amigos de cualquier amenaza. Ana, con lágrimas en los ojos, murmuró: «No deberíamos haber entrado aquí. Esto es un error». Las criaturas avanzaban lentamente, como si estuvieran evaluando a los intrusos. El zumbido que habían escuchado antes ahora resonaba con más fuerza, llenando el aire con una vibración que parecía afectar no solo sus oídos, sino también sus pensamientos. Laura sentía que su mente estaba siendo invadida, como si las criaturas estuvieran tratando de comunicarse de alguna manera. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Sin previo aviso, una de las criaturas alzó una mano y un haz de luz azul salió disparado hacia los amigos. Juan logró empujar a Marta fuera del camino justo a tiempo, pero el haz impactó en un árbol cercano, reduciéndolo a cenizas al instante. «¡Corre!», gritó, y esa palabra rompió el hechizo que los mantenía inmóviles. Los amigos se giraron y comenzaron a correr hacia la salida de la nave, sus corazones latiendo descontroladamente. La nave, que antes parecía un laberinto de curiosidades, ahora se transformó en una trampa mortal. Las criaturas los perseguían con una velocidad impresionante, sus movimientos ágiles y coordinados. Los pasillos se llenaban de destellos de luz azul, señales de los ataques que las criaturas lanzaban contra ellos. Cada esquina que doblaban, cada puerta que cruzaban, aumentaba la desesperación de los amigos, que luchaban por encontrar una salida. Pedro, en su desesperación, tropezó y cayó al suelo. Laura y Juan se detuvieron para ayudarlo, pero una de las criaturas ya estaba casi sobre ellos. Con un esfuerzo sobrehumano, Juan levantó a Pedro y lo empujó hacia adelante. «Sigue corriendo, no te detengas», gritó, mientras se giraba para enfrentar a la criatura. Laura vio cómo Juan levantaba una rama caída, usándola como un arma improvisada para ganar tiempo. Sabía que no podían detenerse a ayudarlo, pero la culpa y el miedo la paralizaban. Marta, quien había avanzado unos metros más adelante, encontró una salida parcial en el casco de la nave. «¡Por aquí!», gritó, atrayendo la atención de sus amigos. Con todas sus fuerzas, Laura, Pedro y Ana corrieron hacia la apertura, sintiendo el calor de los rayos de las criaturas rozándolos. Al llegar a la salida, Marta ayudó a todos a cruzar, y juntos comenzaron a correr hacia el bosque, dejando atrás la nave y sus perseguidores. El bosque, que antes había sido un refugio de paz y belleza, ahora se había convertido en un laberinto oscuro y traicionero. Los amigos corrían sin rumbo, guiados solo por el instinto de supervivencia. Las criaturas no dejaban de seguirlos, sus movimientos casi silenciosos pero siempre presentes.
Cada crujido de las ramas, cada sombra moviéndose entre los árboles, aumentaba la tensión y el miedo en los corazones de los amigos. Laura sentía que sus pulmones estaban a punto de estallar, pero no podía detenerse. Sabía que cualquier retraso podría significar el fin. Pedro, a su lado, respiraba con dificultad, pero seguía adelante, impulsado por la adrenalina y el terror. Ana, aunque agotada, mantenía el ritmo, sus ojos llenos de determinación. Marta, liderando el grupo, buscaba desesperadamente algún lugar donde pudieran esconderse o encontrar ayuda. De repente, una luz brillante apareció en la distancia. Era una cabaña, una estructura antigua pero robusta que parecía ofrecer un refugio temporal. «Allí», señaló Marta, y los amigos se dirigieron hacia la cabaña con la esperanza de encontrar un momento de respiro. Al llegar, Juan, que había logrado alcanzar al grupo, se aseguró de que todos entraran antes de cerrar la puerta con fuerza. Bloquearon la entrada con muebles y se quedaron en silencio, escuchando los sonidos del bosque. El zumbido y los ruidos de las criaturas se acercaron, pero luego, lentamente, comenzaron a desvanecerse. Los amigos se dejaron caer al suelo, exhaustos y temblando. Habían logrado escapar, al menos por ahora, pero sabían que el peligro no había terminado. «Tenemos que salir de aquí antes de que regresen», dijo Juan, su voz baja pero firme. Los demás asintieron, sabiendo que su lucha por la supervivencia estaba lejos de haber terminado. La cabaña, aunque ofrecía un respiro temporal, no era un lugar donde pudieran quedarse por mucho tiempo. Los amigos sabían que las criaturas podían encontrarlos en cualquier momento, y la urgencia de escapar se hizo más palpable. Laura, aún jadeando por la carrera frenética, trató de pensar en un plan. «No podemos quedarnos aquí, pero necesitamos un rumbo claro», dijo, tratando de mantener la calma. Juan, quien había demostrado ser un líder nato, se levantó y comenzó a revisar el mapa que llevaban. Aunque anticuado, podría ofrecer alguna orientación. «Si seguimos hacia el este, eventualmente deberíamos llegar a una carretera. Desde allí, podríamos encontrar ayuda», sugirió. Los demás asintieron, conscientes de que no tenían muchas opciones. Reunieron sus pocas pertenencias y se prepararon para salir de la cabaña. Marta se aseguró de llevar su cámara y notas, todavía aferrándose a la esperanza de que su hallazgo pudiera ser documentado y entendido en algún momento. Pedro, con una mirada decidida, agarró una rama gruesa como arma improvisada. Ana, aunque temblorosa, se puso de pie y asintió con determinación. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo, su voz firme. Abrieron la puerta lentamente, asomándose para asegurarse de que el camino estaba despejado. La oscuridad del bosque era intimidante, pero no podían darse el lujo de esperar a la luz del día. Salieron uno por uno, moviéndose silenciosamente entre los árboles, sus sentidos alertas a cualquier señal de peligro. Cada crujido de una rama, cada sombra que se movía, les recordaba que no estaban solos. El viaje hacia el este fue arduo. El terreno irregular y la falta de luz dificultaban su avance, pero el grupo se mantenía unido, apoyándose mutuamente y moviéndose con la urgencia de quienes saben que sus vidas dependen de ello. Juan lideraba, con Laura y Marta a su lado, mientras Pedro y Ana cubrían la retaguardia, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un arroyo. El agua fresca era un alivio bienvenido, y todos se detuvieron brevemente para beber y refrescarse. Marta, siempre observadora, notó algo extraño en la orilla opuesta. Más huellas, similares a las que habían visto cerca de la nave. «No estamos solos», murmuró, y los demás la escucharon en silencio. La realidad de su situación se hacía más clara con cada paso. Decidieron seguir el arroyo, esperando que los llevara a una zona más abierta o a un asentamiento. Sin embargo, la sensación de ser observados no los abandonaba. Los ojos de las criaturas, brillando en la oscuridad, parecían seguirlos desde las sombras, una amenaza constante y silenciosa.
El cansancio empezaba a hacer mella en ellos, pero el miedo los mantenía en movimiento. De repente, un chillido agudo rompió el silencio de la noche. Era un sonido inhumano, escalofriante, que hizo que todos se detuvieran en seco. Juan levantó la mano, indicando a los demás que se agacharan y permanecieran inmóviles. El chillido se repetía, cada vez más cerca, y el zumbido familiar llenaba el aire. Sabían que las criaturas estaban cerca, demasiado cerca. «Tenemos que movernos ahora», susurró Laura, su voz apenas audible. Con cautela, el grupo comenzó a avanzar nuevamente, esta vez con aún más precaución. Cada paso era medido, cada sonido evaluado. Pero el terreno se volvía más difícil, con raíces y rocas que dificultaban el avance silencioso. Ana tropezó con una raíz, cayendo al suelo con un ruido sordo. El chillido se intensificó y supieron que habían sido descubiertos. Sin pensarlo 2 veces, Juan ayudó a Ana a levantarse y el grupo comenzó a correr nuevamente, esta vez sin preocuparse por el ruido. La persecución era frenética, los sonidos de las criaturas se acercaban rápidamente. El miedo y la adrenalina impulsaban sus cuerpos agotados, y cada uno luchaba contra la desesperación que amenazaba con consumirlos. Finalmente, después de una carrera desesperada, vieron luces en la distancia. Era la carretera, y con ella, la esperanza de encontrar ayuda. Con las últimas fuerzas que les quedaban, corrieron hacia las luces, sintiendo el terreno duro del asfalto bajo sus pies como una señal de salvación. Pero las criaturas no estaban dispuestas a dejarlos escapar tan fácilmente. Justo cuando pensaban que estaban a salvo, una de las criaturas emergió de la oscuridad, bloqueando su camino. Sus ojos brillaban con una luz siniestra y un chillido agudo resonó, paralizando a los amigos por un momento. Juan, decidido a proteger a sus amigos, se lanzó hacia la criatura con su rama improvisada. ¡Corran!, gritó, enfrentándose a la amenaza. Laura, Pedro, Marta y Ana no tuvieron más opción que obedecer. Con lágrimas en los ojos, corrieron hacia la carretera, buscando desesperadamente un vehículo o una señal de ayuda. Justo cuando alcanzaban el borde de la carretera, vieron luces de un coche acercándose. Agitaron los brazos y gritaron, esperando que el conductor se detuviera. El coche frenó bruscamente, y un hombre salió, mirando a los amigos con incredulidad. «¿Qué pasa? ¿Están bien?», preguntó, pero al ver el terror en sus rostros y la criatura que se acercaba, no dudó en abrir las puertas para que entraran. «Suban rápido», ordenó, y los amigos no perdieron tiempo. Con el coche en movimiento, se alejaron rápidamente de la escena. Los amigos, ahora a salvo pero conmocionados, se dejaron caer en los asientos, tratando de procesar lo que acababan de vivir. Juan, que había enfrentado a la criatura, logró llegar al coche justo a tiempo, cubierto de rasguños pero vivo. El hombre al volante, un lugareño que patrullaba la zona, escuchó con asombro la historia que los amigos le contaron. «Lo que han visto no es de este mundo», dijo, su voz grave. «Y deben tener cuidado. Esto no ha terminado». Los amigos se miraron entre sí, sabiendo que sus vidas habían cambiado para siempre. Habían sobrevivido a la noche, pero el recuerdo de esa experiencia los perseguiría por siempre. De vuelta en la ciudad, los amigos intentaron regresar a la normalidad, pero la experiencia que habían vivido en el bosque dejó una marca imborrable en sus vidas. Laura, quien siempre había sido la más aventurera, ahora encontraba difícil salir sola de casa sin sentir una sombra de temor. Los recuerdos de los ojos brillantes de las criaturas y el zumbido constante la atormentaban en sus sueños, convirtiéndolos en pesadillas recurrentes. Pedro, cuyo sentido del humor había sido su mayor fortaleza, se volvió más reservado. La broma fácil y la risa despreocupada se habían desvanecido, reemplazadas por una mirada más seria y reflexiva. Pasaba horas investigando sobre fenómenos extraterrestres, intentando encontrar respuestas a lo que habían visto. Su apartamento,
antes un lugar de risas y encuentros, se llenó de libros y artículos sobre encuentros cercanos, tratando de entender el misterio que habían desenterrado. Marta, la bióloga del grupo, se sumergió aún más en sus estudios, buscando en la ciencia una explicación racional para lo que habían encontrado. Sin embargo, cada intento de racionalización solo llevaba a más preguntas sin respuesta. Las fotos y notas que había tomado se convirtieron en su obsesión. Pasaban noches en vela examinándolas, buscando algún detalle que pudiera ofrecer una pista. Su pasión por la naturaleza seguía intacta, pero ahora estaba teñida de una nueva inquietud. Ana, siempre la más sensible, se vio afectada de manera profunda. La experiencia la dejó con una ansiedad que nunca antes había conocido. La sensación de ser observada no la abandonaba y evitaba los lugares solitarios. Comenzó a asistir a terapia, intentando encontrar una manera de lidiar con el trauma. Sus amigos la apoyaban, pero sabían que la herida en su alma tardaría mucho en sanar. Juan, quien había demostrado un coraje extraordinario, también se enfrentaba a sus propios demonios. Aunque exteriormente parecía el menos afectado, por dentro luchaba con el miedo y la responsabilidad de haber puesto en riesgo a sus amigos. La imagen de las criaturas y el peligro que habían representado lo seguían, y a menudo se encontraba perdido en pensamientos oscuros. Se convirtió en un protector aún más feroz de sus seres queridos, decidido a que nunca volvieran a enfrentarse a tal peligro. A pesar de todo, los amigos se mantenían unidos. La experiencia los había transformado, pero también había fortalecido su vínculo. Se apoyaban mutuamente, compartiendo sus miedos y tratando de encontrar consuelo en la compañía del otro. Sus encuentros eran menos frecuentes, pero más significativos, cargados de una profundidad y comprensión que solo quienes han compartido una experiencia traumática pueden entender. El incidente en el bosque se convirtió en una especie de leyenda urbana en su comunidad. La nave estrellada y las criaturas misteriosas fueron temas de especulación y debate. Algunos los consideraban simples historias de jóvenes asustados, mientras que otros creían que había algo más profundo y siniestro en juego. Los amigos, sin embargo, sabían la verdad. Habían visto lo inexplicable, y eso había cambiado su percepción del mundo para siempre. La vida continuaba, pero con una nueva capa de complejidad. Cada uno de ellos buscaba maneras de encontrar sentido a lo que habían experimentado. Laura se unió a un grupo de exploradores urbanos, encontrando en las ruinas de la civilización un eco de la nave que habían descubierto. Pedro se convirtió en un escritor de ciencia ficción, utilizando sus experiencias para crear historias que resonaban con el miedo y la maravilla que había sentido. Marta publicó artículos científicos que, aunque no mencionaban directamente su experiencia, estaban impregnados de la búsqueda de lo desconocido. Ana se dedicó a la psicología, ayudando a otros a superar traumas, mientras que Juan se convirtió en un activista, luchando por proteger los bosques y la naturaleza que tanto amaba. Cada vez que se reunían, inevitablemente recordaban aquella tarde de verano. Aunque el miedo inicial había disminuido, el impacto emocional seguía presente. Sabían que habían sobrevivido a algo extraordinario, y aunque eso les había robado una parte de su inocencia, también les había dado una nueva perspectiva sobre la vida y el universo. En el fondo, comprendían que lo desconocido era una fuerza poderosa y aterradora. Habían aprendido que el mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión y que la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros. Sin embargo, también habían descubierto la fortaleza que viene de enfrentar el miedo juntos, de apoyarse en los momentos más oscuros y de encontrar la luz en la amistad y la solidaridad. La nave en el bosque seguía siendo un enigma, un recuerdo de una aventura que había comenzado como una simple búsqueda de diversión y se había transformado en una prueba de su coraje y determinación. Y aunque nunca olvidarán el terror de esa tarde, también sabían que, en el fondo, habían descubierto algo más valioso: la capacidad de enfrentar lo desconocido y salir adelante, más fuertes y unidos que nunca.